Ya. Cuartos medios y tercero diferenciado porque en esta oportunidad la materia se cruza, ¿ya? Así que esta es la retroalimentación para la guía de cuartos medios. Pero, si lo ven los diferenciados de tercero medio, esto también les sirve, ¿ya? Entonces, voy. Bueno, ya saben que están circulando por ahí las guías con las respuestas para la PSU, para la guía de funciones, están circulando ahí para que ustedes puedan ver lo que tienen bueno, lo que tienen malo, están ahí todas las respuestas para que vayan comparando, y puse yo ahí también las correcciones para que ustedes se den cuenta cómo se va haciendo, ¿ya? Aún así sé que hay preguntas de repente que se le hacen más complicadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para esas preguntas está esto, ¿ya? Que yo les pedí igual a sus compañeros, sus compañeras, que preguntaran qué era lo que le había complicado más. Y eso yo lo que voy a mostrar acá, ¿ya? Así que esas son las 3 preguntas que voy a mostrar acá para que se den cuenta, ¿ya? Entonces, primero, en la pregunta 16, ¿cierto? Lo que se pide es determinar el dominio y recorrido de las siguientes funciones. Entonces recuerden que para analizar dominio y recorrido, ¿ya? Primero, hay dos restricciones grandes, que son las fracciones y las raíces. En las fracciones recuerden que nosotros tenemos que mirar solamente, recuerden, numerador, denominador, nosotros analizamos solamente el denominador y vemos si acá de alguna forma el denominador puede resultar 0, ¿ya? Porque si resulta 0, entonces en algún punto, en algún valor de x se indetermina, quiere decir que ese valor no pertenece al dominio, perdón, no pertenece al dominio y hay que sacarlo, ¿ya? Entonces eso respecto a las fracciones, ¿ya? Cualquier valor que a mí no me asegure un resultado no pertenece al dominio. Y esos valores no aseguran resultados porque indeterminan la fracción. En el caso particular de la pregunta 16, están más enfocadas en las raíces cuadradas. ¿Y qué particularidad tienen las raíces? Que la cantidad superradical, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0. Porque si dentro de la raíz me queda un número negativo, por ejemplo me quedara menos 9, la raíz cuadrada de menos 9, si me quedara eso, esto no tiene solución para los reales. Acá se está indeterminando para los reales. Entonces esto a mí no me sirve, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la raíz cuadrada fuera 9, un número positivo? Sirve. ¿Qué pasa si fuera 0? La raíz cuadrada de 0 también existe. Entonces desde el 0 en adelante empieza a tener valores. Por eso la cantidad subradical, en este caso que es x más 4 yo la hago mayor o igual que 0, para ver en qué momento empieza a tener valores, ¿ya? Solamente como para introducir. Dentro de la pregunta 16 va de la A a la F, ¿ya? Y yo voy a analizar la A y voy a analizar la F. ¿Por qué esas dos? Porque tienen dos particularidades, que igual yo lo escribí ahí en las soluciones, ¿ya? Pero aquí de nuevo, de repente quizás leerlo tampoco es tan claro. Entonces voy a analizar la A porque la A, la C y la E son las mismas funciones, el mismo tipo de función que una función cuadrática. Recuérdense que la función cuadrática, su gráfica es una parábola, siempre. Una parábola puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero es una parábola, ¿ya? Entonces, el mismo análisis que yo hago en A es para todos los demás, ¿ya? Y el resto de alternativas, que sería la B, la D y la F, ¿ya? Tiene la raíz. Es una función raíz cuadrada. Entonces también tiene el mismo tipo de análisis. Entonces yo para de las 3 que son cuadráticas, yo voy a analizar la A, y de las 3 que tienen raíz, yo voy a analizar la F, ¿ya? Con ese análisis usted lo aplica para todos los demás y le tiene que dar las soluciones que le marqué yo en la guía de soluciones, ¿ya? Es un formato PDF que ya debe estar por ahí dando vuelta. Entonces, vamos con la letra A. La función es f de x igual x cuadrado más 2. Entonces, lo primero que quiero que noten acá, ya voy a hablar del dominio al tiro. Porque primero, siendo una función cuadrática, primero no es una fracción, no hay denominador que resulte 0. Y tampoco hay una raíz cuadrada, tampoco hay cantidad subradical que sea negativa y que indetermina. Entonces, este x que está acá no hay forma de indeterminarlo. Yo le puedo poner dentro menos 0,5, 0,5, un medio, 3 cuartos, la raíz de 2, le puedo poner 4, le puedo poner cualquier valor y siempre me va a arrojar un resultado,
Ya no hay forma de indeterminarlo. Y si no hay forma de indeterminarlo, no hay ningún elemento que sacar. Y si yo no tengo ningún elemento que sacar, el dominio de la función f termina siendo todos los números reales. Todos los números reales. Todos me sirven, porque todos me aseguran un resultado. ¿Ya? Independiente del resultado que me dé. Si me da un resultado, entonces pertenece al dominio. ¿Ya? Entonces, eso respecto a todas las que sean una función cuadrática, al tiro al dominio van a ser todos los reales. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con el recorrido? Les dije yo que lo más sencillo era graficar. ¿Ya? Eso le respondía yo cuando me preguntaban, lo más sencillo era graficar. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a graficar? Porque en la gráfica se ve más sencillo. Para graficar yo utilizo esta tabla. ¿Por qué utilizo esta tabla? Porque acá quiere decir que acá están los valores de x y acá están los valores de y. ¿Qué significa? Que acá están los valores de x, ¿ya? Del eje x. Que estos valores de x yo los tomo, los pongo en la función y veo qué resultado me da. El resultado que me dé es el valor de y. Vean un ejemplo. Si yo tomo el x, si yo tomo x igual a 0, f de 0, entonces va a ser igual a, en el x, reemplazarlo por 0. Entonces, 0 al cuadrado más 2. Y 0 al cuadrado es 0 por 0, 0. Más 2, 2. El resultado fue 2. Si yo tomo, por ejemplo, x igual a menos 1, debiera darme 3. Entonces, f de menos 1 va a ser igual a reemplazar el x por menos 1. Menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Recuerde que ahí cuando usted reemplaza pone un paréntesis. Y dentro del paréntesis pone acá el menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1 es 1. Más 2, ahí están 3 resultados. Y así con el resto. ¿Ya? Entonces yo hago mi gráfica. Por supuesto que en un cuaderno o cuadriculada esto se ve bonito, pues se ve clarito. ¿Ya? Yo acá con la pizarra también trato de acortar el espacio. ¿Ya? Fíjese lo siguiente. Ahora fíjese solamente en los puntos, en las marcas, no todavía en la curva, sino que en las marcas. ¿Ya? Entonces cuando el x era 0, el y era 2. Tengo yo acá el punto, el par ordenado, 0,2. Es decir, en el eje x, el 0, ¿ya? Y en el eje y, el 2. Ahí está, 0,2. Ese círculo que está ahí. 1,3. x1, el y3. Entonces en el x, el 1. Y en el eje y, el 3. 1,3. Está el menos 1,3, menos 1,3, que es el que está ahí. El 2,6, 2,6, que es el que está acá. Y el menos 2,6, que es menos 2,6. Entonces ahí yo ya me doy cuenta, recuerden que es una función cuadrática, su gráfica es una parábola, ¿ya? O con la concavidad hacia el otro lado. Entonces, con esos 1, 2, 3, 4, 5, con esos 5 puntos que yo tengo, ahí yo recién trazo esta curva. La marco. Y ahí tengo yo mi gráfica, ¿ya? Cuando yo ya tengo mi gráfica, que les decía que acá es más sencillo ver tanto el dominio como el recorrido, ¿ya? Fíjense que esta gráfica, como se extiende de manera infinita, al final va a abarcar todo el eje X. Todo el eje X. ¿Ya? Si yo por acá meto el valor en el eje X, pongo el valor 100, ¿ya? Entonces el X tomó el valor 100, entonces acá le pongo 100 al cuadrado, ¿cierto? Más 2. Eso me da el resultado que me dé, lo marco por ahí arriba y sigo con mi gráfica, Entonces, como la gráfica se extiende por todo el eje X, hace sentido de que su dominio sean todos los reales. Si el dominio son todos los reales, quiere decir que son todos los números que están en el eje X. Todos los números. ¿Ya? Dicho de otra forma, yo tomo acá una linterna. ¿Ya? Tomo una linterna, perdón, por acá, porque estoy analizando el eje X. Entonces tomo por acá una linterna, una ampolleta, una luz, lo que sea, y la prendo. Al prenderla y al caer sobre la gráfica, se va a producir la sombra ¿dónde? Sobre todo el eje X. Sobre todo el eje X se produce sombra. En todo lugar donde se produzca sombra, es lo que pertenece al dominio en este caso, porque estamos viendo el eje X. ¿Ya? Fíjese ahora en el eje Y, que es el que varía, mi recorrido varía. Todos los valores de Y que son parte de la gráfica pertenecen al recorrido. Si yo analizo X, estoy viendo el dominio. Si analizo Y, estoy viendo el recorrido. Todos los valores de Y que pertenecen a la gráfica son los que pertenecen al recorrido.
Entonces fíjese que los valores de y que son parte de la gráfica parten del 2 hacia arriba, hacia el infinito positivo. Lo que está acá abajo no pertenece a la gráfica porque acá abajo no hay gráfica. Entonces todos estos valores no pertenecen al recorrido. No pertenecen al recorrido. ¿Ya? Fíjese que el mínimo valor que me da la función del vértice, ¿ya?, es el 0,2. Entonces ese es su mínimo valor. El mínimo. Y de ahí empieza a ascender hacia arriba. Empieza a ascender solamente. 2, 3, 6, etcétera, etcétera, hacia arriba. ¿Ya? Si yo hago el mismo ejercicio, ahora estoy analizando el eje Y. Entonces, ahora sí tomo la luz por acá. ¿Ya? Y prendo esa luz. Viene la luz por acá, ¿cierto? Cae en esta parte de la curva y produce sombra solamente en esta porción del eje Y. Todo lo que está hacia acá va a tener luz, le va a llegar la luz directo. Por lo tanto, no pertenece al recorrido. ¿Ya? Es una forma quizás más sencilla de analizar esto. ¿Ya? Si yo pongo una luz por acá, fíjese que la sombra, como aquí está la curva, la sombra se va a generar solamente por esta porción del eje Y. Y todo lo que está acá va a quedar con luz. Y si queda con luz, no pertenece al recorrido. Entonces, del 2 en adelante, del 2 hasta el infinito positivo, ¿ya?, va a ser mi recorrido. Todos, si el dominio son todos los valores de x que me aseguran un resultado, no indeterminan la función, entonces el recorrido, ¿qué es lo que sería? Todos esos valores que son el resultado. El 2 pertenece al recorrido, el 3, el 6 pertenece al recorrido porque son parte de el resultado. ¿Ya? Eso significa el mismo análisis. Una gráfica similar va a ser con el resto de los ejercicios que serían en el fondo, denme un segundito a mi torpedo, que serían en el fondo el ejercicio C y el ejercicio E. El mismo análisis, el mismo dominio. ¿Ya? El recorrido es el que le va a variar, ¿ya? Pero es lo mismo, analizar lo mismo, ¿ya? Habiendo dicho eso, me voy a pasar al ejercicio F donde viene la raíz. Recuerde que de la A a la F son 6 ejercicios, 3 son de función cuadrática y los otros 3 son de raíz, ¿ya? Entonces yo voy a analizar lo que está acá. Si mi función f de x es igual a raíz de x más 4 más 6, ¿ya? Entonces recuerde que como es una raíz, yo tengo que analizar la cantidad subradical que es x más 4. Lo que está ahí adentro es lo que yo tengo que analizar, lo que está ahí adentro. Lo que está adentro es x más 4. ¿Ya? Entonces x más 4 mayor o igual que 0. ¿Ya? X más 4 mayor o igual que 0. Entonces como el x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0, se trabaja como una ecuación también. El 4 que está acá sumando va a quedar acá restando negativo. Y me queda que x es mayor o igual que menos 4. Entonces para apoyarme yo hago una recta numérica. Desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. ¿Y cuál es el valor que yo encontré clave? El menos 4. Entonces marco aquí el menos 4. ¿Ya? Ahora me pregunto, acá yo lo tengo avanzado por supuesto para no ser tan extenso el video. Pero ¿dónde están los que son mayores o iguales a menos 4? ¿Dónde están los mayores que menos 4? Acá. Acá están los mayores que menos 4. Por eso lo grafico de esta forma y estoy achurando este segmento. ¿Por qué? Porque acá están los mayores de menos 4. Acá hay un círculo ennegrecido. ¿Por qué? Porque el menos 4 también se considera dentro de las soluciones porque es mayor o igual. Por eso está ennegrecido. Entonces, hacia allá. Todo esto marcado. Quiere decir que todos estos son los valores que pertenecen al dominio. Son todos los valores que a mí me aseguran un resultado. ¿Ya? Y acá están los valores que no me aseguran un resultado, es decir, que no pertenecen al dominio. Porque si yo tomo cualquiera de estos valores de x y lo utilizo en la función, la indetermina. Fíjense, tomemos acá, por ejemplo, ¿qué valor estaría por acá? El menos 8. El menos 8. Entonces, si x fuera menos 8, tendría yo menos 8 más 4, y menos 8 más 4 resulta menos 4. Me quedaría acá la raíz de menos 4. Y la raíz de menos 4 para los reales no existe. ¿Ya? La raíz de menos 4 no existe. Por lo tanto, el resultado los valores que están acá indeterminan la función. Entonces no pertenecen al dominio. ¿Ya? Entonces mi dominio va a ir desde el menos 4 hasta el infinito positivo. Formalmente, ¿cómo yo doy esa respuesta? El dominio
de f, la función f, va a ser desde el menos 4 hasta el infinito, ¿ya? Infinito positivo. Recuerda que el infinito siempre es corchete abierto, hacia afuera, nunca se cierra. Y como el menos 4 es parte de las soluciones, corchete cerrado, porque lo estoy considerando, ¿ya? Entonces ahí estaría listo el dominio. El dominio, todo esto que está acá, ¿ya? Corresponde al desarrollo de encontrar el dominio de la función. Mismo desarrollo que usted tiene que dar a las otras tres preguntas que tienen la raíz cuadrada, ¿ya? Recuerden que en la guía de soluciones aparece los resultados que ustedes debieran obtener, ¿ya? Entonces para que vayan viendo eso. Entonces, tabla para graficar, ¿ya? Los valores de x que yo voy tomando y voy reemplazando en la función y los resultados que voy obteniendo. Fíjese que esto también es clave cuando estoy analizando la gráfica de la función. Si el dominio parte en menos 4, entonces el primer valor que yo utilizo es el menos 4. Si acá el dominio hubiera partido en menos 7, entonces el primer valor de x que utilizo es menos 7. ¿Ya? Eso es clave para su gráfica. Entonces tomo el menos 4. Si x es menos 4, me debiera dar 6. Revisemos. Si x es menos 4 más 4 es 0. O sea, me queda la raíz de 0. Y la raíz de 0 es 0. 0 por 0 es 0. Más 6. Entonces 0 más 6 es 6. El resultado que me da. Si x fuera menos 3, voy a poner acá, x menos 3. Menos 3 más 4 va a ser 1. Y la raíz de 1 es 1. 1 por 1, 1. Y 1 más 6 es 7. ¿Ya? Y así con los resultados que están acá abajo. ¿Ya? Con 4 números, 5 números, tengo yo para hacer una gráfica más contundente. ¿Ya? Entonces, antes de que usted vea la curva, fíjese de nuevo primero en los puntos que voy a graficar. Cuando x es menos 4, el y es 6. Entonces, en el eje x, el y es menos 4 y el y es 6. Y el y es 6. Ya ahí está, menos 4,6. Cuando el x es menos 3, el y es 7. X menos 3, el y es 7. Recordar de nuevo que esto igual está distorsionado, por supuesto, porque no tengo hojas cuadriculadas para mostrarlo, ¿ya? Pero ustedes debieran quedarle algo parecido. Cuando el x es 0, el x es 0, el y va a ser 8. Ahí está el punto 0,8, acá. Y cuando el x es 12, el y va a ser 10. Cuando el x es 12, el y es 10. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 4 puntos para graficar, ¿ya? Recordar también que los valores de x que yo voy haciendo para graficar, lo mismo acá, que sean valores amigables, ¿ya? Recordar que sean valores amigables porque, por ejemplo, si yo hubiera puesto acá el x igual a, no sé, pues, el x igual a 3, 3 más 4, 7 me había quedado la raíz de 7. Y eso no es tan sencillo trabajarlo. Ustedes igual podrían resolverlo y también le van a quedar los puntos para graficar, pero le van a quedar en decimales y entonces ahí se hace más incómodo, ¿ya? Luego, tenemos entonces los puntos, ¿ya? Importante destacar esta curva que se hace acá. Si usted pone en su celular función raíz cuadrada y busca en las imágenes función raíz cuadrada, las imágenes siempre le van a dar una curva así. Siempre que esté involucrada una raíz cuadrada, su función siempre va a ser así, una curva así, ¿ya? Porque eso es importante para los más matemáticos, sobre todo el tercero medio diferenciado, que cuando usted vea o escuche el tipo de función, ¿ya? Usted inmediatamente tiene que tener asociado el gráfico correspondiente. Si yo digo función cuadrática, usted dice, parábola, esa es su gráfica, ¿ya? Si yo digo raíz cuadrada, esta es una curva de este tipo, ¿ya? Entonces ahí que busquen en el celular, 10 segundos se demoran en revisarlo, ¿ya? Y cuando yo ya tengo la gráfica, entonces ahora analizo. Fíjese que los valores de la gráfica de x del dominio van desde el menos 4 en adelante hasta el infinito positivo, desde el menos 4 hasta el infinito positivo, como nosotros ya lo habíamos analizado antes. Fíjese que valores de x
después del menos 4 hacia acá, hacia el negativo, acá no hay valor involucrado. Por lo tanto, no pertenecen al dominio. Si estoy analizando el dominio, de nuevo, estoy sobre el eje X, entonces tomo la luz, la proyecto, ¿cierto? Y como acá está la gráfica, que se sigue extendiendo para acá, bajo la gráfica va a estar proyectada toda la sombra. ¿Qué es lo que va a quedar sin sombra? Desde el menos 4 hacia allá. Todo esto va a quedar con luz. ¿Ya? Todo eso va a quedar iluminado. Y si queda iluminado, no pertenece al dominio. ¿Ya? Ahora, si yo estoy analizando el eje Y, el eje de los Y, todos los valores que están dentro de la gráfica en el eje Y pertenecen al dominio. Fíjese, por ejemplo, este 3 que puse yo ahí de la gráfica en Y. Este 3 no se conecta con nada. No es parte del recorrido, no es parte de una solución. Acá cualquier valor que yo ponga de X, nunca acá me va a resultar 3 en Y. Nunca me va a resultar. Lo mismo este menos 1, no me va a resultar nunca. Este menos 1 no se conecta con ningún valor de X. Lo mismo el 3. Ya, fíjense, el 6 se conecta con... ¿Con qué valor se conecta el 6? Con el menos 4. ¿Con qué valor se conecta el 10? Se conecta con el 12. Pero el 3 no se conecta con ningún valor, el menos 1 no se conecta con ningún valor porque no pertenecen al recorrido. Fíjese que la gráfica parte del 6 en adelante, en el eje Y, porque estamos analizando el recorrido, en el eje Y, parte del 6 en adelante, del 6 en adelante. Entonces todos los valores que están bajo el 6 no pertenecen al recorrido. Finalmente el recorrido de esta función f van a ser los números que están del 6 en adelante, del 6 hasta el infinito. Como el 6 es parte de las soluciones, por eso el corchete es cerrado, ¿ya? Del 6 hasta el infinito positivo, ¿ya? Todos estos valores pertenecen al recorrido de la función. Ahora, si yo voy a ver las otras soluciones o los otros casos, es el mismo análisis. Lo mismo que yo estaba viendo acá, es el mismo análisis que usted tiene que darle a las otras preguntas que le hagan, ¿ya? A las otras funciones que tienen raíz cuadrada. Ese es el análisis que yo tengo que darle, ¿ya? Sí, ese es el análisis. Ahora, para corroborar la respuesta, tengo que ver el archivo que yo les mandé, donde están las soluciones, ¿ya? Que tienen que ser las mismas que tienen ustedes. Va a ser que, está bueno, lo hice bien, lo resolví bien, etcétera, etcétera, ¿ya? Voy con el ejercicio 18, ¿ya? El 18 es bien cortito. El 18 dice que tengo una función que es f de x, que es igual a 6x. Entonces, ¿cuál es el resultado de tener 6 por f de 6x? ¿Ya? Me preguntan cuánto es eso, ¿ya? Entonces, primero, si la función f al valor x yo le multiplico 6, entonces fíjese acá, f es f de 6x. Entonces, ¿cuál es mi nueva x? El 6x. Acá, ¿cuál era mi x? La x no. Y la multiplicaba por 6. Entonces, como ahora este es el valor que está dentro del paréntesis, este valor es el que se multiplica por 6. Y me queda 6 por 6x. Y fuera de esto, ¿qué es lo que hay? Se está multiplicando por 6. Y ahí, finalmente, como es una multiplicación, yo puedo sacar los paréntesis y me queda 6 por 6 por 6. Me queda 216x. Y listo. ¿Ya? Esa sería la pregunta número 18 y me salté la pregunta número 17 para mostrarla ahora, ¿ya? Y con esto quería terminar. Entonces, fíjese acá, la pregunta 17, ¿ya? Les voy a hacer dos análisis. Primero, un análisis que yo considero más sencillo y después el otro análisis un poquito más profundo y sirve harto también para el diferenciado de tercero, ¿ya? Y para los matemáticos que se interesan por esto. Entonces dice que tenemos f de x es igual a la raíz de 25 menos x cuadrado, ¿ya? La raíz de 25 menos x cuadrado. Entonces, lo primero es recordar que esto es una raíz porque nos piden calcular el dominio,
¿Ya? Entonces, recuerde que como es una raíz, ¿qué tengo que ver yo? Que la cantidad subradical, lo que está dentro, sea mayor o igual que 0. Entonces, 25 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si 25 menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0, el 25 ya es un número positivo. Hasta ahí estamos bien. Pero después yo le voy a restar x cuadrado, o sea, le voy a quitar algo. Entonces, lo que yo le estoy quitando no puede ser mayor a 25. No puede ser mayor a 25. ¿Ya? Porque si yo lo que estoy quitando de x cuadrado es mayor a 25, acá me va a quedar un número negativo. Y eso va a indeterminar la función. ¿Ya? Eso tiene que estar clarito, eso se tiene que lograr entender. Entonces, ¿qué valores de x al cuadrado van a ser mayores que 25? ¿Ya? ¿Qué valores de x al cuadrado van a ser mayores que 25? Fíjese que nosotros ya tenemos reconocido ahí el 5. El 5 al cuadrado es 25. ¿Ya? Pero hay otro valor de x que también me da 25. El menos 5. Entonces, si x tomar el valor 5 al cuadrado, me da 25. Si x tomar el valor menos 5 al cuadrado, también es 25. Y si se lo restara, me daría 0, que todavía cumple. Porque recuerde que me puede dar raíz de 0, que es 0, ¿ya? Entonces cumple. Pero ahora, ¿qué pasa si ese valor de 5 fuera mayor a 5? ¿Ya? Recuerde, hasta ahora vamos a hacer una recta acá. ¿Ya? Vamos a hacer una recta acá. Entonces ya encontramos dos valores, el 5 y el menos 5. ¿Ya? Vamos a poner estos valores para que nos ayuden a hacer el análisis. Tenemos el 5 y tenemos el menos 5, ya encontramos que cumplen. No indeterminan la función, porque yo al reemplazar x por menos 5 o al reemplazarlo por 5, esto me sigue dando un resultado. ¿Cuál era ese resultado? 0. Entonces, estamos bien, pertenece al dominio. Pero ¿qué pasa si yo tomo un valor mayor que 5? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo el 6? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tomo el 6? Yo tendría 25 menos 6 al cuadrado. Y 25 menos 6 al cuadrado es 25 menos 36, que resulta dando menos 9. Es decir, si el valor de x yo lo reemplazara por 6, ¿cierto? Me daría finalmente menos 9, o sea, la raíz de menos 9. ¿Que existe? No existe. Para los números reales no existe. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo del menos 5, tomara un valor que fuera menor? Por ejemplo, el menos 6. Si tomara un valor menor. Entonces tendría 25 menos 6 al cuadrado. 25 menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6, 36. Y 25 menos 36 me vuelve a dar menos 9. No, estoy equivocado. Si al 25 le queda 36, aquí hay un error garrafal. Ahí sí. Sorry. Ahí sí que sí, ¿ya? Esa parte después le editan, la cortan, ¿ya? Menos 11, ¿ya? Valor negativo, bueno, aunque me haya equivocado en la cantidad, en el número, finalmente sigue siendo el mismo análisis. Si yo pongo el menos 36, ¿cierto? Tiene una diferencia de menos 11 y acá me queda la raíz de menos 11 que sigue sin existir, por la raíz de un número negativo, ¿ya? Qué vergüenza. Ahora, yo también me equivoco. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un valor que estuviera acá, entre medio? Si yo tomara un valor que, por ejemplo, el 0. Entonces tomo 25, el valor de x sería 0. Entonces, menos 0 al cuadrado. ¿Qué tendría yo acá? Tendría 25 menos 0 al cuadrado, que es 0. 25 menos 0 es 25. Y me queda la raíz de 25, es 5. Me quedaría acá, la raíz de 25. ¿Que tiene solución? Tiene solución.
Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tomara el valor 1? X fuera 1. 1 al cuadrado es 1. Si al 25 le resto 1, me queda la raíz de 24, que existe, es un número irracional, es decir, es un decimal feo, pero existe, yo lo puedo determinar. Lo mismo si yo pusiera acá el menos 1. Entonces, ¿de qué me doy cuenta yo con ese análisis? Me doy cuenta que del menos 5, vamos a ir más cerquita, del menos 5 hasta el 5 existen soluciones. En todo este pedazo de acá, desde el 5 hasta el menos 5, todo esto está compuesto de números que me dan un resultado para la raíz de 25 menos x cuadrado. Si yo me salgo acá de este intervalo, hacia allá, hacia los lados, ahí ya no tengo soluciones. Lo quedó demostrado cuando probé con el menos 6 y cuando probé con el 6. Pero cuando pruebo con el 5, con el menos 5, cuando pruebo con el 1, con el menos 1, con el 0, con números que estén acá en este intervalo, ahí sí tengo soluciones. Y como esos valores de x me dan una solución, pertenecen al dominio. Los que están acá afuera indeterminan la función. Entonces, no pertenecen al dominio. Finalmente, en el 17, el dominio de la función van a ser todos los números, todos los valores que están entre el menos 5 y el 5. Corchete cerrado, ¿ya? Intervalo cerrado, porque el menos 5 y el 5 lo estoy considerando dentro de la respuesta. Lo que está fuera de eso no pertenece al dominio porque no me asegura un resultado, porque indetermina la función. Por eso solamente este es el resultado, ¿ya? Eso con respecto a las preguntas de cuarto medio sobre su guía, ¿ya? Como es de funciones, aparecen dominios y recorridos que se cruza harto con tercero medio electivo, por eso este video también era para ellos, ¿ya? Y lo último, ¿ya? Aquí ser súper claro. Lo que voy a hacer a continuación es más dirigido para tercero medio electivo, ¿ya? Si usted está en cuarto medio y no quiere ver esta parte del video, lo puede ver también. Los que les gusta más la matemática también lo pueden ver, ¿ya? Pero es de la siguiente forma. Fíjese así. 25 menos x cuadrado, ya habíamos dicho que tiene que ser mayor o igual que 0. 25 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ya? Entonces, quiere decir que 25 menos x cuadrado yo lo puedo trabajar como suma por su diferencia. Suma por su diferencia, que sería 5 más x por 5 menos x. Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Fíjese que es suma por su diferencia. Ya recordar ahí productos notables. ¿Ya? 5 más x por 5 menos x. Tiene que ser mayor que igual que 0. Entonces, como esta es una multiplicación de una expresión por otra expresión, factor por factor, ¿cierto? Es mayor que 0. Entonces, yo tengo dos escenarios. Que este sea positivo y este también sea positivo, porque positivo por positivo da positivo, mayor que 0. O que este sea negativo y este también sea negativo, porque negativo por negativo es positivo, es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, yo tengo ahora dos escenarios. Decir que x más 5 es mayor o igual que 0 y, eso significa intersección, 5 menos x es mayor o igual que 0. Es decir, este es positivo y este también es positivo. Eso estoy diciendo ahí. Estos dos son positivos. O, el otro caso que tengo, eso significa unión, ¿ya? O la otra opción que tengo es decir que x más 5 sea un número negativo, y el 5 menos x también sea un número negativo. Tengo estas dos opciones. Que estos dos sean positivos, eso estoy diciendo acá, que este sea positivo y este también sea positivo, ¿ya? Y, por eso, y. O la otra opción que tengo es que este sea negativo y este también sea negativo, ¿ya? Este sea negativo y este sea negativo. Eso estoy diciendo, ¿ya? Ahora, si yo resuelvo esto, quiere decir que el 5 lo paso para allá, me queda x es mayor
o igual que menos 5. Y de intersección, el 5 es mayor o igual que x. ¿Ya? Entonces ahora ambos los voy a expresar en una recta. El menos 5 y el 5. ¿Ya? Para encontrar esos valores. Recuerde que acá siempre está el infinito positivo y acá está el infinito negativo. ¿Ya? Entonces, x es mayor o igual que menos 5. X es mayor o igual, mayor o igual, círculo ennegrecido hasta allá. Todas estas soluciones. ¿Ya? Y aquí dice que 5 es mayor o igual que x. 5 es mayor o igual que x. Por lo tanto, los valores de x son menores a 5. Fíjese, los valores de x son menores a 5, menores o iguales. ¿Y dónde están los menores que 5? Hacia allá. Entonces, tomo esta recta hacia allá. Y son todos estos valores. ¿Okay? Ahora, como es esto y esto, como es una intersección, la intersección significa dónde se encuentran ambos al mismo tiempo. ¿Y dónde se encuentran ambos? Entre el menos 5 y el 5. Entre el menos 5 y el 5. ¿Ya? Vamos a volver a hacer. Se encuentra entre el menos 5 y el 5. Es decir, acá están todas esas soluciones. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran esos? Entre el menos 5 y el 5, que ya nos estamos acercando a nuestra solución, ¿ya? Pero tenemos que ver qué pasa también con esto. Entonces, empezamos a trabajar acá. 5 que está positivo, lo mandamos para allá. Me queda x son menores que menos 5 y me queda que 5 es menor o igual que x. El x que está negativo lo podemos dejar nosotros acá. Entonces los x son mayores que 5 y los x son menores que menos 5. Y intersección, ¿ya? Entonces hacemos la recta numérica de nuevo, ¿cierto? Ponemos el menos 5 y el 5, que son los valores en cuestión. Infinito positivo, infinito negativo, ¿cierto? Y analizamos. Entonces x es menor o igual que menos 5. Que menos 5, ¿ya? Entonces, ¿qué empezamos a ver acá? Empezamos a ver todos los valores menores que menos 5 para allá, ¿ya? Para allá. Aquí me faltó hacer un arreglo, lo voy a hacer al tiro. Como acá ya tengo un caso y acá yo tengo otro caso, ¿cierto? Entonces acá están los mayores o iguales. Entonces acá simplemente tienen que ser solamente menores, inmediatamente menores. ¿Por qué no puede ser menor o igual? Ya quiero aclarar eso que me faltó hacer. ¿Por qué no puede ser menor o igual? Porque como yo le pongo acá el igual, si le pongo el igual, ¿ya? Da la posibilidad de que esto sea 0. ¿Ya? Y si me resulta 0 en este caso, entonces no estaría indeterminándolo, ¿ya? Que es lo que yo quiero encontrar, ¿ya? Y como es inmediatamente menor, entonces el círculo tiene que estar ahí en blanco, ¿ya? X es mayor que 5, inmediatamente mayor. Por eso no hay un círculo ennegrecido, porque el 5 no se considera dentro de la respuesta. Entonces, va para allá. Ahora, como es una I, es una intersección. Este segmento y este segmento, ¿cuándo se encuentran? Nunca, no ocurre eso. No ocurre eso. Un segmento doblemente achurado, doblemente pintado, no. Porque acá, esto lo pinto para allá, esto lo pinto para acá, y no se encuentran nunca. Entonces, ¿cuál es la solución de esta? Si bien este era el intervalo, esta solución es vacío, porque no se encuentra. No se encuentra. ¿Ya? Es decir, esto en teoría de conjuntos, el vacío es como un 0. Nada. 0. ¿Ya? Pero como es una O, es decir, es este caso o este caso, esto es una unión. Y la unión es tal cual, juntar esto y esto y mezclarlo. Eso es unión, unirlo. ¿Ya? Entonces, uno, este intervalo con el vacío, con el 0, los 1, y unir este intervalo más nada más 0, el resultado es este intervalo. Este es mi resultado final. ¿Ya? Ese es mi resultado final. Ahora, ¿con qué
se condice esto con el análisis que acabamos de hacer. Con el análisis que acabamos de hacer de lo anterior, que no fue tan algebraico, tan matemático. Este sí ya es un fundamento ya más contundente. ¿Ya? Así, les voy a dar ahí no un ejemplo, sino que, o sea, porque no lo voy a hacer. La idea es que esto, para el que quiera aprender más y quiera quedar clarito y que esto le haya resultado súper bien siguiendo el mismo paso a paso, vamos a ponerle, por ejemplo, ahí, que en el fondo sería lo mismo. Entonces ustedes tendrían que encontrar esto, que el resultado estaría entre el menos 3 y el 3. Ese sería mi conjunto de solución. A eso tendrían que llegar ustedes. Ojalá haciendo esto mismo, el mismo análisis. ¿Ya? Porque de eso se trata. Esto es más como orientado a tercero diferenciado. ¿Ya? No tanto al cuarto matemático común. Así que eso con la retroalimentación de la guía. Porque la guía que tienen ahora los cuartos medios y los terceros medios electivos, la guía que tienen ahora es similar a la anterior, como lo mismo, como una copia, entonces seguir haciendo más de lo mismo, ¿ya? Entonces para que esto, espero que les haya ayudado, ¿ya? Cuídense, quédense en la casa, lávense las manos. Hasta la próxima.